La siguiente noche me iría a la cama vacilante, rogando a mis padres que se quedaran y esperaran a que me quedara dormida, diciéndoles que no quería que el hombre azul saliera de mi armario otra vez. Ellos hicieron lo que harían todos los padres cuando se enfrentan a una historia de el monstruo del armario. Me dijeron que no era real y que me durmiera. Mejor con los audífonos puestos. ¿Has visto al hombre azul? Honestamente, nunca quise revivir esta parte de mi vida, pero algo ha sucedido que me ha obligado a hacerlo. Ni siquiera recuerdo mucho. La parte entera de mi vida, cuando esto sucedió, me parece borrosa, como si no fuera real. Durante mucho tiempo, incluso pensé que lo había imaginado. O tal vez sabía que era real, pero me negaba a considerar esta idea solamente por miedo. Fui una tonta al pensar que podía simplemente borrar algo así de mi pasado. Parece que finalmente este pasado me ha alcanzado. Voy a recordar mi experiencia desde que era una niña. Voy a intentar recordar tanto como pueda. Pero como dije, gran parte de eso es borroso. Esta experiencia surrealista me aterrorizó durante 3 años de mi vida, comenzando cuando tenía 7 años. A esta experiencia le llamé el hombre azul. Todo comenzó con una puerta. Una noche me fui a dormir, arropada detrás de mis grandes sábanas rosadas y moradas, mi luz nocturna azul en la esquina de la habitación, iluminando la puerta del armario que siempre me asustaba. Me quedé dormida después de que mis padres me besaran y me dieran las buenas noches. Nada parecía extraño. Esa noche tuve un sueño bastante vívido. Por lo general, los sueños se olvidan con facilidad. Los recuerdas durante unos minutos al despertar y luego se desvanecen. Nunca vuelves a recordarlos. Solo hay unos pocos sueños que destacan lo suficiente como para ser recordados. Y este fue uno de esos sueños. Recuerdo estar sentada en un campo, similar al campo de trigo de detrás de mi casa. Estaba usando los mismos pijamas que tenía puestos cuando me fui a dormir. Era de noche, muy nublado, y el trigo a mi alrededor parecía moverse constantemente en una leve pero tranquila brisa. Recuerdo lo silencioso que era. En medio del campo, a solo unos metros de mí, había una sola puerta negra de madera. Al otro lado, se escucharon 3 golpes en una rápida sucesión. Confundida por un momento, me puse de pie y caminé lentamente hacia la puerta. Asomé la cabeza alrededor del marco de la puerta, confundida porque alguien golpearía en una puerta sin paredes que lo separaran del otro lado. Pero no había nadie. Otro golpe resonó en el campo. 3 golpes rápidos más, con una voz que lo siguió esta vez. La voz era calmada y suave como el viento, pero al mismo tiempo me hizo sentir incómoda. «Hola», habló desde el otro lado, ligeramente amortiguada detrás de la puerta. «¿Puedes dejarme entrar? Hace frío aquí afuera». Eso fue todo lo que dijo la voz, y sin pensar mucho en ello, toqué el pomo negro de la puerta y lo giré lentamente. Y mientras veía cómo la puerta negra se abría despacio, un aire frío entró violentamente desde el otro lado. El campo, antes tranquilo y silencioso, fue golpeado por una ráfaga de aire frío. Me tambaleé hacia atrás unos pasos, mientras escalofríos recorrían mi espalda y las cosechas de trigo se agitaban. Cuando la ráfaga del aire frío y violento se calmó y el campo volvió a la calma, vi que la puerta abierta no tenía nada del otro lado. Solo el otro extremo del campo con el mismo cielo nublado. Fue entonces cuando me sacaron del sueño. Desperté en mi habitación. Recuerdo que tenía mucho frío, a pesar de estar arropada bajo mis sábanas. Me di vuelta para ver mi despertador. La luz del sol del cielo matutino se colaba por mi ventana y me daba en la cara. Me senté y me di rápidamente cuenta de que la puerta de mi habitación estaba abierta.
Yo habría jurado que mis padres la cerraron la noche anterior después de arroparme. Siempre lo hacían. Si tan solo hubiera sabido en ese entonces lo que había invitado sin querer a mi vida. No ocurriría nada significativo ese día. Iría a la cocina y me encontraría con mis padres, quienes me prepararían el desayuno antes de enviarme al autobús escolar. Mi madre haría un comentario casual sobre haber escuchado cómo mi puerta se abrió de golpe durante la noche, acusándome de estar despierta mucho más allá de mi hora de dormir. No le daría mucha importancia hasta más tarde. Me iría a la cama la siguiente noche, igual que siempre, y me aseguraría mentalmente de que mis padres cerraran mi puerta de la habitación esta vez. Sintiéndome tranquila, me taparía hasta el cuello con mis mantas y miraría al techo hasta que me diera sueño. Excepto que esa noche no pude dormir. Algo captó mi atención por el rabillo del ojo. Mi luz nocturna parpadeó rápidamente como si algo hubiera pasado junto a ella. Me incorporé y miré mi armario. Estaba entreabierto. Entrecerré los ojos para ajustarme a la oscuridad y vi cómo la luz nocturna iluminaba a alguien que estaba sentado frente de mi armario, mirando por la pequeña rendija. Mi corazón se hundió y mi sangre se heló mientras miraba a lo que fuera que estaba en el armario a los ojos. Me sentí paralizada e incapaz de moverme e incluso de gritar. El armario se abrió lentamente y lo que sea que estuviera adentro se reveló. Iluminado por mi luz nocturna azul, parecía ser un hombre. Pero supe instantáneamente que no era humano. Se parecía a un hombre, pero algo estaba fuera de lugar. Su rostro estaba exagerado en todos los sentidos posibles. Sus ojos eran humanos, pero demasiado grandes y anchos. No recuerdo haberle visto ningún párpado, y sus pupilas eran demasiado pequeñas. Su nariz era larga y puntiaguda, y su cabello era oscuro y peinado hacia atrás. Sin embargo, lo que más destacaba era su sonrisa. Estaba sonriendo permanentemente, con la boca de oreja a oreja, y podría haber jurado que tenía demasiados dientes en su boca para ser humano. La criatura se puso lentamente de pie, sin apartar la mirada de mí y sin perder esa maldita sonrisa. Al levantarse, alcanzó la parte superior de mi armario y tuvo que encorvarse. Mi puerta del armario medía más de 6 pies de altura. Supe instantáneamente que su tamaño no era el de un hombre normal. Aún iluminada por mi luz nocturna, la criatura comenzó a mover su brazo hacia adelante, como si me invitara a entrar en el armario con él. No moví ni un músculo. En cambio, me quedé paralizada por el shock, mirando a la criatura a los ojos todo el tiempo, aterrorizada de apartar la mirada. Continuó haciendo el gesto hacia adelante sin detenerse. Permaneció inmóvil, con el mismo movimiento del brazo y la misma expresión facial durante todo el tiempo que comenzó a parecer un autómata. Todo en la apariencia de la criatura era surrealista, bordeando entre lo real y lo onírico. No recuerdo cuánto tiempo nos quedamos mirándonos el uno al otro, pero recuerdo que parpadeé un momento y al abrir los ojos había desaparecido y la puerta de mi armario estaba cerrada. No pude dormir esa noche. Estaba demasiado aterrada como para siquiera moverme de mi posición sentada. Seguí mirando el armario hasta que el sol de la mañana volvió a golpear mi rostro. E incluso entonces no salí de la cama hasta que mi padre vino a despertarme para ir a la escuela. Sabía que eventualmente tendría que dormir, pero tenía miedo de dejarlo fuera de mi vista. Desafortunadamente para mí, la criatura volvería esa noche, y la noche siguiente, y la siguiente noche después de esa. Estaba atrapada con ella mientras invadía mi habitación todas las noches durante 3 años. Mi mente de 7 años comenzó a llamarla el hombre azul cada vez que lo veía, por el simple hecho de que se veía azul a través de mi luz nocturna. Tal vez había más razones para que lo llamara así. Tal vez era porque me provocaba una abrumadora sensación de tristeza, angustia y tristeza durante esos 3 años. No me sentía como yo misma. Me sentía como una zombie. Y al recordarlo como adulta, no recuerdo mucho de nada de esos 3 años, excepto
mis experiencias con el hombre azul. La siguiente noche me iría a la cama vacilante, rogando a mis padres que se quedaran y esperaran a que me quedara dormida, diciéndoles que no quería que el hombre azul saliera de mi armario otra vez. Ellos hicieron lo que harían todos los padres cuando se enfrentan a una historia de el monstruo del armario. Me dijeron que no era real y que me durmiera. Salieron de mi habitación después de arroparme como siempre, cerrando la puerta tras ellos. Tomé una respiración profunda y miré a mi armario, esperando que se abriera una vez más, pero nunca lo hizo. Casi pude dormir esa noche, pero el hombre azul no se fue a ninguna parte. En cambio, apareció en otro lugar. Me aparté del armario por un segundo para verlo encorvado en la esquina oscura junto a la puerta de mi habitación. La parte posterior de su cuello tocaba el techo. Nos volvimos a mirar a los ojos y lentamente comenzó a acercarse a mí. A medida que salía de la esquina oscura, pasó de ser una silueta oscura a ser nuevamente una figura azul. Se movía como un títere en un hilo. Sus piernas y brazos se movían de manera antinatural, como si fueran controlados por un hilo. Mientras se acercaba, jadeaba como un fumador empedernido, como si algo estuviera cerrando sus vías respiratorias. Cojeando, se acercó a mí mientras mantenía esa misma sonrisa de ojos abiertos, hasta que llegó a mi cama. Una vez más, no pude gritar, moverme o hacer nada. Miré al hombre azul a los ojos hasta que finalmente la falta de sueño de la noche anterior me alcanzó y no pude mantener los ojos abiertos por más tiempo. Me quedé dormida mientras él me observaba. Tuve un sueño horrible esa noche. Me encontré nuevamente en el campo de trigo, con vientos tranquilos y el mismo cielo nublado de antes, excepto que esta vez, en lugar de una puerta en medio del campo, había un viejo roble con una sola cuerda colgando de él. Los vientos volvieron a soplar y en un abrir y cerrar de ojos apareció un hombre con la cuerda alrededor de su cuello. Su cuerpo pálido y sin vida se balanceaba de un lado al otro con el viento. Aparté la mirada horrorizada y me acurruqué en el medio del campo hasta que el viento se detuvo. Escuché pasos acercándose hacia mí en el campo, pero me negué a mirar hacia arriba. Fue cuando sentí algo enrollarse alrededor de mi cuello que me desperté en pánico. Era de mañana. La luz del día volvía a golpear mi rostro, pero mi habitación volvía a sentirse fría. Tuve problemas para respirar durante los primeros segundos. Sentía mi pecho pesado y mi cuello caliente. Miré alrededor de mi habitación y no encontré nada. El hombre azul se había ido. Una vez que recuperé el aliento, hice lo que cualquier niña pequeña haría en esa situación. Comencé a gritar y a llorar hasta que mis padres entraron corriendo a mi habitación para consolarme. Mientras se sentaban junto a mi cama e intentaban calmarme, nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi madre cuando vio mi cuello. Rápidamente puso sus manos en mi cuello y lo mostró a mi padre. Se veían confundidos y luego entraron en pánico. Ese día, mi madre llamó al consultorio del médico. Aparentemente, tenía un moretón visible alrededor de mi cuello, como un anillo. Mis padres me llevaron al doctor ese día. Recuerdo lo exhausta que estaba. No creo que mis padres obtuvieran muchas respuestas del médico. Parecían irse bastante decepcionados y con más preguntas que respuestas. Recuerdo esa noche en que mi madre se sentó junto a mi cama hasta que me quedé dormida. Era reconfortante saber que estaba ahí a mi lado. Sentía que el hombre azul no podía alcanzarme si ella estaba presente. Pero esa sensación no duró mucho. Me dormí, pero me desperté a mitad de la noche para descubrir que ya no estaba ahí. Entré en pánico. Debe haber regresado a su habitación después de que me quedé dormido. Miré a mi alrededor con movimientos bruscos y llenos de pánico, aterrorizada de encontrar al hombre azul nuevamente, pero él no estaba ahí. Respiré profundamente, preparándome mentalmente para salir de mi habitación e ir a buscar a mis padres. Colgué mis piernas al borde de la cama y cuando miré hacia el suelo vi su rostro, mirándome sonriente mientras yacía debajo de mi cama. Me arrojé de nuevo bajo mis sábanas y me cubrí la cara.
Lo escuché salir lentamente de debajo de la cama y ponerse de pie, mientras hacía esos perturbadores sonidos jadeantes. Sabía que me observó durante toda la noche, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, y tenía demasiado miedo de girarme para mirar. Esto continuó durante mucho tiempo, y simplemente me obligué a acostumbrarme. Noté que el hombre azul nunca me tocaba físicamente cuando estaba despierta. Simplemente se quedaba mirando, siempre en diferentes lugares de mi habitación, para que nunca pudiera anticipar dónde lo encontraría a continuación. Mi sueño era intermitente. Algunas noches tenía demasiado miedo para dormir, pero en las noches en que ya no podía soportarlo, mis ojos se volvían demasiado pesados. Perdía el juego de miradas y me quedaba dormida, dejándolo libre para darme pesadillas horribles. Las pesadillas ocurrían todas las noches. Había demasiadas para recordarlas todas. La mayoría de ellas eran bastante similares y todas tenían el mismo tema: asfixia. A veces estaba en el campo de trigo y veía a un hombre colgado de un árbol. Otras veces estaba bajo el agua tan profunda que la luz no podía atravesarla y me veía ahogándome. Y en otras noches me veía siendo enterrada viva. Cada vez me despertaba sin aliento y con moretones frescos en mi cuello. Los moretones nunca desaparecieron en esos 3 años. De hecho, empeoraron. Solo aparecían alrededor de mi cuello. Después de unas semanas, mis padres comenzaron a pelear regularmente. Se gritaban mutuamente día y noche, acusándose uno al otro. Yo estaba demasiado deprimida para preocuparme. Por alguna razón, durante esos 3 años enteros, estaba demasiado deprimida para preocuparme por casi cualquier cosa. Estaba inexplicablemente triste, por una razón que no puedo describir. Demasiado deprimida para ser normal en una niña de 7 años. Simplemente me sentía cansada, abrumada por las visitas constantes del hombre azul. Él parecía ser una enfermedad interminable. Cada vez que aparecía, me aterrorizaba. Ese hecho nunca cambió, pero ya no temía sus visitas. Simplemente me acostumbré a tener miedo todas las noches. Usaba camisas que cubrían mi cuello en la escuela, pero supongo que no podía ocultarlo muy bien. Y un día, los servicios de protección infantil llegaron a mi casa para llevarme. Todo lo que supe en ese momento fue que tenía que quedarme con mi abuela por un tiempo y no se me permitía ver a mis padres. Incluso en casa de mi abuela el hombre azul me siguió. Igual que antes, aparecía en mi habitación tarde en la noche, una vez que todos los demás en la casa estaban dormidos. A veces se colgaba del techo, justo encima de mi cama. Otras veces regresaba al armario, y a veces incluso se quedaba fuera de mi habitación, mirando a través de la ventana, con su rostro presionando contra el vidrio. 3 años de mi vida se caracterizaron por estar en salas de espera de hospitales, con exámenes constantes, pero sin respuestas. Estaba demasiado deprimida para preocuparme por lo que me estaba sucediendo, y nunca hablé realmente del hombre azul con nadie. Doctores, agentes de protección infantil, maestros, todos me hacían preguntas, pero yo simplemente encogía los hombros e ignoraba todo. Mis padres y mi abuela apenas podían reconocerme. Había pasado de ser una niña normal a una que tenía una constante nube densa de tristeza sobre ella, y un moretón en forma de anillo alrededor de mi cuello que nunca desapareció. Solo puedo imaginar cuán asustados estaban todos por mí. Pero todo terminó cuando tenía 10 años, aparentemente de manera aleatoria. Tal vez el hombre azul se cansó de aterrorizarme. Terminó exactamente como comenzó, con una puerta negra en medio de un campo de trigo. Una noche, mientras soñaba, me encontré sentada nuevamente en el campo. Miré la puerta. Estaba completamente abierta y el frío entraba con fuerza. Me puse de pie y me acerqué a ella. El aire me empujaba y me dificultaba avanzar. Extendí mi brazo para cerrarla, pero antes de poder tocar la puerta, se cerró de golpe con tanta fuerza
que el campo a mi alrededor tembló por el impacto. El aire frío se detuvo abruptamente y me desperté al alarmante sonido de mi puerta de la habitación cerrándose de golpe. Después de esa noche, el hombre azul nunca volvió a visitarme, y en las siguientes semanas mi moretón desaparecería, al igual que el abrumador peso de tristeza y el dolor. Así, simplemente terminó. No hubo nada significativo sobre el día en que el hombre azul se fue. Fue aleatorio, y hasta el día de hoy no sé qué lo hizo marcharse, o incluso por qué llegó a mi vida en primer lugar. Es ahora el año 2023 mientras escribo esto. Tengo 31 años, una joven madre con un hijo propio, Isaac, de 5 años. Casi había olvidado por completo al hombre azul. Lo reprimí en mi mente para negar que hubiera sucedido. Sin embargo, anoche me vi obligada a enfrentar la realidad. El hombre azul es real. Estaba trabajando desde casa, redactando un informe que mi jefe quería para el día siguiente, cuando sentí un tirón en mi manga. Miré hacia abajo y vi a Isaac. Parecía que quería decirme algo. Lo levanté y lo puse en mi regazo. ¿Qué pasa, amiguito?, pregunté. Oye, mamá, me dijo, ¿has visto al hombre azul? ¿Perdón? El hombre azul. Me dijo que así lo llamabas. Me dijo que también tenía frío, así que lo dejé entrar. Mis manos temblaban mientras apartaba su largo cabello de su cuello, solo para revelar un leve anillo rojo que comenzaba a aparecer alrededor del cuello de mi hijo. Ten cuidado con tus sueños. Ten cuidado con los sueños de tus hijos, sobre todo si tienen puertas. No sea que vean al hombre azul.